para charlar un poquito también de cómo llegamos en materia política, en materia de comunicación política. Lo tenemos enganchado hoy también a Daniel Rosso, es sociólogo, es periodista, le agradecemos como siempre los minutos de charla aquí con Aijún y con Cruce. Pablo de este lado. Daniel, ¿cómo andás? Pablo, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo están todos y todas? Muy bien, acá preparándonos para de a poquito un cierre de campaña, preparándonos para las tareas del fin de semana. Sabemos que, bueno, vamos a estar compartiendo parte de la jornada del día domingo, diferentes transmisiones también, pero también con la misma expectativa, me imagino yo, ¿no? Sí, la transmisión que se va a producir el domingo a mí me parece que marca un rumbo en el sentido de aunar esfuerzos de un conjunto de medios que no pertenecen a los grandes medios comerciales, ¿no? La 530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo, junto a una gran cantidad de medios universitarios, populares, comunitarios, etcétera, poniendo su esfuerzo en común para generar una cobertura federal de alto profesionalismo que puede efectivamente situarse como alternativa de los grandes medios comerciales, ¿no? Daniel, ¿cómo ves el cierre de campaña? Que no sé si estamos para hacer balance, falta un tranquito más, falta un día, puede pasar de todo. Nos dijiste hace un tiempo que era minuto a minuto ahora, ¿no? Es así, no. A ver, por un lado hay una situación extraña porque todos, de uno u otro modo, decimos que las encuestas siempre se equivocan, ¿no? Y hay bastante prueba empírica de eso, por otro lado. Sin embargo, seguimos sosteniendo parte de los análisis en esas encuestas. Claro. Entonces, si uno sigue en las encuestas que siempre se equivocan o que siempre tienden a tener un déficit de poder describir lo que pasa o lo que va a pasar, en este escenario el oficialismo perdería, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, pero por menos cantidad que lo que sucedió en la elección reciente. O sea, las encuestas dan entre 8 y 10 puntos de diferencia en favor de la oposición, cuando en la última elección esa diferencia fue de 15 puntos. Ahora, claro, estamos hablando de instrumentos que, como decimos, siempre son inestables, ¿no? Ahora, bueno, el conjunto de los grandes medios la siguen tomando como indicador y entonces hay como una sensación de que se ganaría, pero no por la misma cantidad de votos que se lo hizo en la elección pasada. Sin embargo, el termómetro de las campañas y de lo que se puede ver en la sociedad, en las calles, con los que uno habla, parece contradecir lo que dicen las encuestas. Así que en todo caso llegamos al final de este proceso electoral con una contradicción entre lo que dicen las encuestas y lo que dicen lo que parece decir la calle. Bueno, vamos a ver claramente, quién Daniel, tiene razón. Además, para poner en centro a La Libertad Avanza, si ha sido muy dificultosa su manera de llegar a la legislativa en Provincia de Buenos Aires, lo ha sido aún más para llegar a esta nacional, ¿no? Sí, porque, bueno, se trata de un espacio político que ni siquiera puede estabilizar sus candidatos. O sea, se va a votar a alguien que no es el que está en la lista, en el caso de Esper y Santilli, y que además Santilli no sabe cómo referirse al candidato que sustituyó. Una persona. Inclusive, claro, es alguien que está ahí, qué sé yo. Inclusive comenzó a circular el chiste de que lo que iban a hacer con Santilli era pelarlo, entonces bueno, era el cambio de un pelado por otro pelado, lo cual era prometió pelarse también, Santilli, sí dijo. Y él prometió pelarse, y además la humorada se
se completó con, en la semana hubo uno de los programas del Gordo Dan de Carajo, donde fue Santilli, y en donde prometieron que si ganaban se pelaban todos, lo cual es una especie de competencia para ver cuántos pelados hay en la Argentina. Bueno, de ese modo llega esa fuerza política a la elección, por lo cual a mí me hace sospechar un poquito de los resultados de las encuestas. ¿Qué es ganar para La Libertad Avanza? Es como explícitamente lo dijo el presidente, tener el tercio en el Congreso que les permita sostener los vetos. Han bajado la unidad de medición de lo que es el éxito a eso, a tener un tercio de los diputados. Ustedes saben que para impugnar un veto, como ha sucedido, o quitarle legitimidad al veto, es necesario tener las 2/3 partes de ambas cámaras. Claro. Bueno, si el gobierno tiene un tercio, entonces quiere decir que todos los vetos que Milei establezca sobre decisiones del Congreso caen porque el gobierno cuenta con un tercio. Bueno, lo que ellos dicen es, nosotros ganamos si tenemos el tercio del veto, que es una cosa muy profunda lo que está diciendo. Pero lo que está diciendo es, ellos ganan si pueden seguir poniéndose en el límite de la institucionalidad. Claro. Porque coincidamos que el veto es un recurso extraordinario. Cuando el gobierno propone usarla todo el tiempo, tiene como una lógica de bloqueo de otro poder del Estado, que es el poder legislativo, ¿no? En este caso sería bloquear también parte de la agenda del pueblo, uno podría decir. Es lo que está sucediendo. Ellos intentaron bloquear la reforma, el tema universitario, intentaron bloquear el tema de la discapacidad, lo intentaron bloquear, no tuvieron el tercio para bloquearlo, pero su idea era bloquearlo. Bueno, y ahora llegaron a esta cosa de contabilidad creativa, de política creativa, que promulgan las leyes, porque así lo establece la Constitución, pero difieren su aplicación. Claro. Que, bueno, legalmente eso no tiene ningún sostén. O sea, La Libertad Avanza se está moviendo desde el límite de la institucionalidad al exterior de la institucionalidad. Y pone eso como línea de campaña, lo cual es muy llamativo, ¿no? Tomando en cuenta que, entiendo, Daniel, que se va a centralizar en esa lectura nacional la noche del domingo, sí, en esa conformación de las cámaras, bueno, ¿qué esfuerzos también estás viendo en parte de la oposición, sobre todo en el peronismo que llega armado y que va a intentar también hacer una lectura de esos números, ¿no? Bueno, si efectivamente se gana de modo significativo en la provincia de Buenos Aires, creo que va a ser muy difícil hacer una lectura contraria a que ganó la oposición. Sobre todo cuando hay fuerzas que están instaladas de modo, yo diría, falsificado. Por ejemplo, Provincias Unidas, ¿no? Que describe una Argentina polarizada entre un extremo el kirchnerismo, en el otro extremo el mileísmo, y ellos en el medio, proponiéndose como una especie de promedio político de la Argentina. Como sabemos, son 6 gobernadores. Ahora, cuando uno va a su presentación de principios, dicen sí a los votos, no a los vetos. ¿Para qué? Para hacer realidad la reforma laboral, la reforma impositiva, la reforma previsional, que son todas las reformas que está impulsando Milei y que al mismo tiempo son las que introduce el gobierno norteamericano cada vez más en un plan de cogobierno de la Argentina. Cuando uno ve el peso que está teniendo el secretario del Tesoro en la política diaria, Vincent, o el asesor de Trump, Bennett, que prácticamente intervienen todos los días con declaraciones y con acción política. Hace unos minutos un economista lo puso en términos de invasión política e invasión económica. Es muy interesante el planteo, porque es así. Bueno,
este grupo de gobernadores, o algunos de ellos, se reunieron con Bennett, el asesor de Trump, porque entiende que serán parte de su coalición ampliada para impulsar las reformas. O sea, coinciden en la reforma que hay que llevar adelante. Ahora, ¿qué son estas reformas? ¿Qué es la reforma impositiva y qué es la reforma laboral? Básicamente generar condiciones de una mayor rentabilidad para el capital norteamericano que quiere tomar posiciones en el modelo extractivista, en los minerales, el petróleo, etcétera, etcétera. Bueno, pues reforma laboral supone menos costo salarial, reducir los salarios, entre otras cosas, y reforma impositiva quiere decir reducir los impuestos, es decir, generarle menores costos y por lo tanto mayor rentabilidad a las empresas norteamericanas que vienen aquí a tomar posición en lugar de las empresas chinas. Entonces, ahí aparece una coalición futura entre un sector oficialista y otro que es oficialista, que es oposición hasta el domingo de la noche. Hasta ahí. Hasta el domingo de la noche, sí, claro. Hasta ahí. Está claro. A partir de la semana que viene vuelven a ser oposición, o sea, oficialismo, o sea, son opositores por un ratito, es por una unidad de tiempo corta, digamos, manejable. Entonces, es probable que un sector de la sociedad vote ahí oposición, pero en realidad lo que está votando a partir del lunes es oficialismo, porque están en tránsito, digamos. Daniel, la última tiene que ver con, bueno, como siempre decimos, y quizás algunos encuestadores destacan que va a crecer, no tanto en provincia de Buenos Aires, sino posiblemente en algunas provincias. ¿Qué pasa con el voto desinterés? O sea, un voto que no va a efectivizarse definitivamente. Algunos hablan de un voto vergüenza también, que no está siendo reflejado en las encuestas. Yo no lo había escuchado, la del voto vergüenza. Alguien que en definitiva todavía está bancando al gobierno y que posiblemente sea plasmado el día domingo. ¿Cómo ves eso? Bueno, el voto vergüenza fue un clásico durante buena parte de las votaciones del menemismo, ¿no? Era por ejemplo, si uno preguntaba en la época, sobre todo en las dos primeras elecciones de Menem, ¿quién votaba a Menem? Era una ciudadanía que no existía. Claro, pero no votaba. Aparecía. Sí, es verdad. Claro, después aparecían las urnas, ¿no? Era un voto que era inconfesable, o sea, no se podía decir, no era verbalizable. Es un voto prelenguaje, digamos. Voy, lo hago, pero no me delato de que lo hice. Bueno, es probable que haya un componente aquí también de ese voto. No creo que sea significativo, porque a diferencia de lo que pasaba con el menemismo, que la política todavía tenía zonas que no se mostraban, Milei ha inaugurado una era política en donde todo lo muestra. No tiene ningún problema en mostrar todo. Y en esa visibilidad se le ve entonces sus distintos negocios, etcétera, etcétera, pero no ha habido grandes investigaciones periodísticas para mostrar sus negocios. Casi que lo mostraron ellos solos. Se ven todas las manchas, se ven todas las manchas, se ven todos los hilos, dirían algunos también. Es así, ellos mismos se autodenuncian porque están como una especie de era de la transparencia, ¿no? Daniel, te agradecemos como siempre los minutos de charla. Bueno, el recorrido del domingo, la invitación ahí por la 530 que sabemos que van a estar ahí laburando también con radios universitarias. Haremos lo propio también desde Cruce, estaremos un poco mezclándonos también. Me parece bárbaro, hay que armar un gran polo periodístico profesional entre las radios populares, comunitarias, universitarias, etcétera, etcétera. Te mando un abrazo. Abrazo grande. La palabra de Daniel Rosso, sociólogo, periodista. Ahí tenés mucha de la también lectura preelectoral del día domingo y también mencionarte que Cruce va a hacer su transmisión como hicimos en las legislativas. Lo haremos con radios comunitarias y universitarias. Lo hará la 530. Tendremos la posibilidad también de quizás cruzarnos en alguna charla la propia noche del domingo con Daniel Rosso, y quiero mencionarte que lo hará Farco también. Las radios comunitarias estarán con reportes a partir de las 18 horas del día domingo, cada media hora con una recorrida nacional. Te lo menciono, todo este universo, como para que tengas en cuenta que allí vas a tener información muy valiosa para poder acompañar el día domingo.
Si te gustan nuestros contenidos, hacenos el aguante. Sumate a la comunidad de Aijuna. Tu aporte es fundamental para que la radio siga sonando. Suscríbete en aijuna.fm.